Sean bienvenidos a un nuevo día de estudio de la Palabra de Dios, y en este día vamos a hablar sobre David, una lección objetiva sobre la espera. Es una historia fascinante, la historia del gran rey David, pero también nos da grandes lecciones sobre qué significa poner nuestra confianza plenamente en Dios y esperar que Él haga su voluntad. Así que vamos a orar para pedir al Señor la dirección de su Santo Espíritu mientras estudiamos el tema de hoy. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia suplicando sabiduría, suplicando que abras nuestros ojos para poder contemplar la manera en que tú obras en nuestra vida y que al analizar el ejemplo de David podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Lo pedimos en Jesús. Amén. Ahora yo quiero proponerle un ejercicio mental, una idea. Y quiero que usted evalúe cómo actuaría en ese momento. Supongamos que usted entra a una empresa. Acaba de entrar, pero la persona más importante de la empresa, que es el dueño de ella, se acerca y le dice: quiero que tú seas el director de esta empresa. No le dice cuándo, no le dice cuándo va a darse ese cambio, en qué momento se va a dar ese cambio, pero le asegura que usted va a ser el nuevo director de toda la empresa y que el único que estará sobre usted será él por ser el dueño, pero que le va a dar el control total de la empresa. Actualmente hay un director en esa empresa, pero el dueño considera que es necesario un cambio y lo ha elegido a usted, o la ha elegido a usted. ¿Qué haría? ¿Cómo viviría en esa espera? Y ahora piense en esto. Ese director general que hay actualmente es desorganizado, no cumple con sus metas y además es una persona grosera a quien se le han subido los humos, como decimos en nuestro lenguaje para hablar de alguien que se cree demasiado por la posición que tiene. ¿Cómo actuaría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros en una condición, en una situación en la que se nos ha asegurado que seremos los que vamos a dirigir la empresa, aunque todavía tenemos a alguien sobre nosotros y que es una persona definitivamente negativa para la empresa? ¿Cómo actuaríamos? ¿Haríamos lo posible para ver cómo sacarlo del camino porque ya se nos prometió que nosotros vamos a ser los nuevos directores? Pues más o menos eso es lo que le pasó al rey David. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo, vamos a leer de lleno esta parte de la historia, es una parte, y luego vamos a reflexionar en algunos aspectos que resultan atractivos de esta historia para aprender, para que aprendamos una lección objetiva sobre la espera, sobre la paciencia. En 1 de Samuel capítulo 26, versos del 1 al 11, y lo voy a leer todos porque me parece una historia muy interesante. Le invito a leer todo el capítulo, yo solo voy a leer los primeros 11 versículos, casi vamos a llegar a la mitad con esos 11 versículos, pero lea todo el capítulo y va a ver lo fascinante que es este pasaje. Pero escuchemos lo que dice la palabra de Dios. 1 de Samuel capítulo 26, versos del 1 al 11. Llegaron pues los cifeos a donde estaba Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila o Jaquila, al oriente del desierto? Entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Acampó Saúl en el collado de Aquila o Aquila, que está junto al camino al oriente del desierto, y andaba David por el desierto y advirtió que Saúl entraba a perseguirlo en el desierto, por lo que envió sus espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Se levantó luego David y fue al sitio donde Saúl había acampado. Observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo acampaba en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, el eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo al campamento donde está Saúl? Abisai dijo: yo
descenderé contigo. David y Abisai fueron, pues, de noche a donde estaba el ejército. Saúl se hallaba tendido durmiendo en el campamento, con la lanza clavada en tierra a su cabeza. Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza, lo clavaré en la tierra de un golpe y no le hará falta un segundo golpe. David respondió a Abisai: No lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiere o no lo hiriera, sea que le llegue su día y muera, o descienda a la batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¡Qué tremendo! Porque vivimos en una época, hoy en día, en el siglo XXI, en la que diríamos desaprovechó su oportunidad. ¿Ya ha notado que la gente habla sobre aprovechar la oportunidad, aprovechar el momento, hacer que valga el momento? Bueno, David tenía en sus manos un momento impresionante. No sé cuántos años habían ya pasado, pero hagamos un recorrido rápido de la historia de David. Cuando era un pequeñito, era un jovencito, fue ungido como el siguiente rey de Israel. Pero, ¿llegó al trono inmediatamente? La respuesta es no. Tuvieron que pasar varios años antes que David se convirtiera en el rey de Israel. Y esos varios años no fueron en paz, no fueron todos bonitos, no fueron todos años en los que David solo estuvo en la academia aprendiendo a ser rey, en una academia de 4 paredes donde le enseñaron política interior, política exterior, impuestos, macroeconomía, microeconomía. No estuvo aprendiendo sobre eso en esos años, no en un aula de clases, quiero decir. Durante esos años, a David le tocó pasar del campo de su padre a ayudar como arpista del rey. Luego se convirtió en héroe de la nación al matar a Goliat, pero eso no le ayudó. En realidad fue un tropiezo para él en el sentido de, aunque seguía el plan de Dios, porque estaba siguiendo el plan de Dios en esos momentos, Saúl puso su celo sobre él y dijo: este me va a quitar el puesto porque ya veo que la gente lo aclama más. Ahí está el famoso canto de Saúl mató a sus miles y David sus 10,000. Y la verdad es que el camino no fue fácil, porque luego de convertirse en el héroe de la nación, comienza la persecución sistemática de Saúl, del rey de Israel, contra un jovencito que suponía una amenaza para él. En todo esto uno podría preguntarse, ¿cómo podemos lidiar con esta situación si ya Dios nos dijo que vamos a hacer? Y creo que ahí está el secreto en realidad. Si realmente creemos que Dios está guiando nuestro camino, entonces podemos esperar en Él, podemos esperar en Dios. Y aquí resulta sorprendente la actitud de David. Él no hace nada para adelantarse a tomar el destino que Dios le señaló. Bastante diferente de otras situaciones que hemos aprendido a lo largo de las palabras de Dios, ¿verdad? Pero David no hace nada. No hace nada como decir, bueno, voy a levantar mi ejército y si ya Dios dijo que yo voy a ser el rey, pues voy a derrocar al rey Saúl. Porque además que está haciendo las cosas malas delante de Dios, está persiguiéndome sin justicia. Pregunta, ¿tenía justificaciones David? Humanamente hablando, quiero decir, humanamente hablando, ¿tenía justificaciones David para decir, no, puedo levantarme en armas y puedo hacer que mi ejército vaya contra Saúl para derrocarlo? Humanamente hablando, yo creo que sí, tenía justificaciones. Ya Dios lo había rechazado a Saúl. Ya su reino era bastante inestable, se sostenía por el ejército y creo que por el hábil general que era Abner. Incluso en su dominio, ya Jonatán, el hijo de Saúl, ya estaba claro que el que iba a gobernar sobre Israel era su amigo David, no él que era el legítimo
heredero del trono. Pero Jonatán entendió que no era esa la posición a la que Dios lo había llamado. Es decir, todo estaba a favor de que David pudiera justificarse y decir, cuando se presente la oportunidad, acabo con el rey y asumo el rol que Dios ha destinado para mí. Pero lo hizo así. La historia que acabamos de leer en 1 de Samuel nos dice que no. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros realmente creemos que Dios tiene el control, entonces podemos confiar que Dios hará lo mejor para nosotros. Noten que en la narración, cuando Abisai le dice, yo puedo matarlo, todavía eso es un ofrecimiento que es ventajoso. Yo no lo maté, podría haber dicho David, lo mató Abisai. Pero como yo era el ungido para ser el rey, asumo el trono para poder poner orden en las cosas, pero no lo maté yo. Era una excusa, ¿no? Aunque él, si lo consentía, era el hechor intelectual, podríamos decir. Ahora, lo que hace David es impresionante. Él dice, si Dios no se encarga de él, yo no me voy a meter con él. Por una razón esencial. Dios lo tiene ahí. Dios lo puso ahí. Él es el ungido de Jehová. ¿Notan? Esa idea de respeto y honor en la vida de David, en este momento de la historia, nos hace saber también a nosotros que la paciencia nos hace ver en los demás la perla que hay en ellos. Eso lo aprendimos en la semana pasada, hablando sobre qué es lo que vemos cuando vemos una persona. ¿Vemos la perla que Dios quiere salvar o el polvo del pecado que la cubre? David, un hombre paciente en este momento, fue un hombre que logró ver más allá. Incluso, ustedes pueden seguir leyendo el capítulo, se pone a hablar con Saúl en un término que se rebaja a sí mismo. Y eso hace un clic en Saúl, hace que Saúl cambie su perspectiva. Cuando ustedes leen, notamos dos cosas. Primero, que David fue asertivo, esa palabra que hoy está de moda en nuestros días, ¿no? No se quedó callado, David fue asertivo, hizo las preguntas que tenía que hacer, pero lo hizo con el espíritu correcto. No estaba buscando venganza, no estaba buscando tratar de poner en ridículo al rey, no. Le dijo, ¿por qué me persigues? Fue asertivo. Y Saúl reconoció que había actuado mal. Esto es impresionante, porque la lección aquí es simple y sencillamente, no eches mano de lo que Dios aún no te dio. Me gustó esa frase en la lección y la he subrayado. No eches mano de lo que Dios aún no te dio. Sí, aunque te lo ha prometido, aunque te lo haya prometido, no eches mano de eso todavía hasta que Dios te lo dé, porque cuando Dios te lo dé, entonces será una bendición. Esa lección es maravillosa, mis hermanos, mis hermanas, porque eso habla de verdadera fe, habla de confianza. Quiero poner un contraste aquí, no aparece en la lección, pero me parece que es adecuado este contraste. Recuerden, David había sido ungido como rey, es decir, el destino de David era sentarse en el trono de Israel como el máximo representante de Dios en la tierra, como rey, era decir, como aquel que iba a ser el segundo al mando de toda la empresa de Israel, y se parece mucho al caso de Jacob, pero ahora veamos el contraste. Jacob, desde que nació, se prometió que él iba a ser el mayor, y cuando creció, esa promesa estuvo dando vueltas en su cabeza. ¿Qué hizo Jacob? Trató de tomar ventaja siempre que pudo. Cuando su hermano llegó muriéndose de hambre, le dijo, véndeme tu primogenitura y aquí te doy tu plato de lentejas, tu plato de comida, tu potaje. Logró una ventaja. Cuando el papá iba a bendecir a Esaú, no me voy a meter en los detalles si eso estaba bien o estaba mal, de hecho estaba mal, pero no vamos a entrar en detalles sobre eso, pero cuando Isaac iba a bendecir a Esaú, Jacob volvió a tomar ventaja, ahora impulsado por su mamá. ¿Para qué? Para que no perdiera lo que Dios le había prometido. Pero ahora la pregunta es, si Dios le había prometido a Jacob que sería el primogénito, que recibiría las bendiciones de la primogenitura, porque no era el primogénito era Esaú, pero que recibiría las bendiciones de la primogenitura, ¿acaso no lo haría Dios? La respuesta es claro que lo haría Dios. Pero lo que hizo Jacob demostró que todavía no tenía la fe
que le permitiría ver la mano de Dios obrando en su favor. El resultado, le tocó huir de casa, hubo muchos problemas en su familia porque perdió la oportunidad de dejar que Dios obrara en su favor en el momento oportuno. Pero ahora vemos a uno de sus descendientes, al rey David. Antes de sentarse en el trono, él tuvo que aprender a dejar que Dios guiara sus pasos, que Dios se encargara de sus pasos. Y cuando llegó el momento, Dios lo sentó en el trono. Esto es lo que significa aprender a tener fe. Por eso la paciencia desarrolla la fe, que fue algo que aprendimos en la lección del día de ayer y que ahora lo vemos en la práctica en alguien como David. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué crees que Dios va a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas? Bueno, sepan que Dios lo va a hacer. Solo tenemos que tener paciencia. Y mientras esperamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de vivir la espera de una manera que agrade a Dios. Nuestras acciones deben revelar que confiamos en Dios. ¿Qué significa eso? Significa que en nuestras acciones vamos a salir a tocar la puerta para buscar el trabajo, si es que eso es lo que estamos necesitando, Dios lo va a proveer en el momento oportuno, pero mi deber será tocar las puertas, sin desesperarme, porque Dios sabe lo mejor, porque hasta aquí no nos ha faltado nada, Dios ha provisto todo lo necesario. Para terminar mi carrera, sí, tendré que estudiar, tendré que esforzarme por estudiar. Puede ser que pasen algunos años porque no voy a ir a estudiar en sábado, porque la economía no está tan bien en casa y entre trabajar y estudiar cuesta más. Pero sé paciente, querido joven, querida señorita, o querido hermano, querida hermana, que estás luchando por ese sueño universitario o por ese sueño estudiantil. Dios se encargará. Tal vez sea salir de una deuda, tal vez sea prosperar en el negocio. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Con paciencia, devolver lo que a Dios le pertenece y esperar en Dios que Dios va a proveer lo necesario siempre. Y va a multiplicar sus bendiciones sobre nosotros conforme a sus misericordias a medida que aprendemos a esperar en Él. David nos muestra que esperar siempre trae bendición, porque cuando es Dios el que nos da en su tiempo y de su mano su provisión, su bendición, entonces los dones son mejor recibidos y son más de lo que nosotros podemos imaginar. Así que hoy solo nos queda preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy ejerciendo la paciencia como Dios quiere? ¿Estoy esperando en el Señor como Dios desea que espere? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor ayuda, porque yo sé que yo tengo que mejorar en ese aspecto, aprender a dejar que Dios guíe los pasos que voy dando en el camino. Y si usted también desea esperar en el Señor, únase conmigo en esta oración. Querido Padre, gracias por ser tan misericordioso, tan bondadoso con nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Somos pecadores, oh Dios. Y nuestros pecados mismos son una muestra de impaciencia, porque nuestros pecados nos alejan de tu voluntad, porque queremos hacer nuestra voluntad en el tiempo, en nuestro tiempo, a nuestra manera. Se refleja en eso nuestra impaciencia. Perdónanos, Padre, perdónanos por eso. Ayúdanos a descubrir qué nos motiva en la vida y si todavía no hemos permitido que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, hoy te abrimos nuestra vida para que tú llenes nuestra mente y nuestro corazón. Oramos confiando en los méritos de Jesús. Amén.